Desde el inicio de los tiempos existe el juego, o sea, el Ujú. juego siempre ha existido. Desde que empezó la civilización ha existido el juego. Ya después de muchas investigaciones y ahora hablamos de que el juego es un dinamizador del Ujú. aprendizaje, es un precursor social y cultural impresionante. Entonces el juego es la base fundamental en la cual la infancia se empieza a desarrollar. Hola, feliz tarde para todas. Estamos hoy grabando un podcast muy especial sobre el juego y tenemos hoy a Juliana Gómez. Juli, qué rico que estés aquí, bienvenida. Juli es una persona que admiro mucho, una pedagoga que tiene un conocimiento impresionante cuando uno comparte con ella y con los niños de manera práctica y aplicada. Entonces es muy, muy, muy bonito. Y bueno, Juli, bienvenida y qué rico que nos cuentes un poquito más sobre ti. Hola Manu, ¿cómo estás? Es un honor para mí estar aquí con ustedes hoy, compartir lo que sé con las familias y con ustedes, para que todos pues apoyemos la infancia y la familia sobre todo. Manu, mira, yo soy pedagoga, soy máster en neurodesarrollo, actualmente hago consultoría para centros infantiles, Ujú. para formar maestras, hago asesoría para familias, dependiendo pues como de lo que la familia necesite a nivel pedagógico de crianza. Ujú. Y en este momento mi título más grande es el ser mamá, ese es mi título más grande, ser mamá de Así mis es. dos chicos, de José Miguel y de Alejandro. Qué rico, total, esa es la mejor forma de aprender y poner en práctica, ¿cierto? Bueno, Julia, entonces para empezar, qué rico que nos cuentes un poquito sobre la importancia del juego, es decir, en los niños el juego es todo. Entonces, ¿cuál es la importancia de eso? ¿Qué nos trae como seres humanos? Manu, mira, primero contarles, Einstein tiene una frase muy bonita y es, el juego es la forma más elevada de investigación y aprendizaje. O sea, empezar con que ese es el fundamento del juego. Y el juego existe desde el inicio de los tiempos. O sea, desde que la civilización empezó, hay juego. Y ha pasado pues como, y ha ido evolucionando. Entonces el juego, después de tantas investigaciones y actualmente hablamos de que el juego es un dinamizador del aprendizaje y es un precursor social y cultural. Entonces, cuando hablamos de juego, estamos hablando de algo que implica todas las dimensiones del ser. Es lo único que en un niño me engloba todo, porque con un juego yo puedo atender a todas las dimensiones del ser, sin importar si es un juego solitario, sin importar si es un juego de mesa, o sea, atiende a todas las dimensiones del ser y es importantísimo y fundamental en la vida de los niños. Es más, cuando a ti te dicen, vamos a jugar, tú lo único que como que se te viene a la mente es un niño. Vos pensás como juego, niño, y es porque es vital en la infancia. Total. Qué bonito. Y ahorita me decías, como antes de empezar, que también es que todos jugamos, o sea, el juego no se acaba. Sí, el juego, tú eres un adulto, pero tú sigues jugando, o juegas con otros niños o Ujú. juegas con otros adultos de alguna manera. El juego no se acaba y hace que Total. tú siempre seas niño. Ujú. Qué bonito. Bueno, Juli, entonces, sabiendo que esto es pues como la parte vital, porque es finalmente como el medio por donde todo va a absorber el niño y el aprendizaje y la manera de relacionarse y etcétera, cuéntanos entonces qué formas o qué diferentes técnicas pues de juego existen en los niños o si hay etapas distintas en más chiquitos que en más grandes, ¿cómo funciona eso? Manu, mira, existen muchas definiciones y la bibliografía nos habla de que el juego está catalogado de muchas maneras. Hoy vamos a hablar más o menos como, para que sea más práctico para las familias, como entre las edades. Entonces, cuando tenemos un bebé entre 0 meses y más o menos 12 meses, estamos hablando de un juego desocupado o de un juego solitario. El bebé realmente juega con su cuerpo, ese es el primer juguete de un bebé, su cuerpo, y un adulto que lo acompaña, y empieza a mirarse las manos, le empiezas a pasar un cascabel, y ese es el primer momento de juego de los niños, de un bebé. Este juego, aquí él no hace como una interacción vital con el adulto o con otra persona. El adulto juega un papel muy importante, pero el bebé
realmente no está jugando con el adulto. Es el adulto el que está incitando al juego al bebé, ¿cierto? Entonces empiezan a jugar el famoso ¿dónde estás? Empieza que lo tapas con una sábana y se destapa. Empezamos a como tratar de que haya interacción dentro del juego. Ese es como lo más básico del juego en los niños. Después empieza a haber un juego más espectador, donde el niño ya se puede sentar, incluso a veces ya pueden empezar a caminar, más o menos desde los 12 meses hasta los 18 meses aproximadamente, que es un juego donde él es muy observador y donde empezamos a ver que él empieza a coger el teléfono así como lo coge la mamá, o empieza a buscar una coca de la cocina, una cuchara, es un juego espectador, donde él empieza, por eso es ahí donde ahora en esta Navidad hay muchos reels donde sale que los juguetes que quiere mi hijo, el control del televisor, el celular, todo eso. ¿Por qué? Porque es con lo que nos ven a nosotros actuar diariamente. Entonces ese Así es un es. juego Imitan espectador. totalmente todo. Sí, y ahí empieza una cosa que se llama el juego simbólico, pero eso es muy empezando el juego simbólico. El juego simbólico aparece ya más estructurado más adelante. Pero entonces en este juego espectador, el bebé, todo lo que ve es mío, todo lo que toca es mío, todo lo que está a mi alrededor es mío. Y ahí es muy importante como adultos entender que su cerebro todavía no está listo para compartir, por ejemplo. Y ese juego Julia, hay espectador, una pregunta ahí muy importante que te quiero hacer. Voy a meter la cuchara y me dices si me estoy adelantando, pero hay una queja muy común y un miedo, una angustia mucho de los padres y las familias, y es que muchas veces no salgamos todas con los hijos, todos chiquitos, no sé qué, y son por allá cuzumbo solos, entonces nos angustiamos porque decimos, ¿qué pasa? O sea, mi hijo es súper asocial, siempre quiere estar solo, no quiere jugar con nadie, o sea, es ok, tiene una Manu, etapa, tiene una edad. Ujú, eso son etapas. Entonces, mírame que en ok. este juego solitario, él solamente interactúa con ese objeto. Entonces, a todas las familias que dicen, pero si yo junto a los dos bebés y no pasa nada, es que no pasa nada. Pues es que aún él todavía no se ha dado cuenta de que existe otro. Aún él no se ha dado cuenta de que esto que tengo se lo puedo prestar al otro. Su cerebro aún no está preparado para esa etapa. ¿Qué pasa? Que también es importante entender, y esto me lo dijo una vez Valentina Gómez, y ella me decía, es que socialmente es una conducta aprender a compartir, pero el cerebro está listo para compartir más o menos después de los 3 años y medio aproximadamente. Antes ellos lo hacen por imitación. Y el temperamento entra un papel muy importante en ese proceso, porque entonces si yo tengo un niño, el temperamento no es bueno ni malo, sino que puntúa alto o bajo dependiendo del rasgo que se esté observando. Pero entonces si yo tengo un niño de difícil adaptación, es un niño que le va a costar más compartir que un niño que sea más, pues que se adapte más fácil a las situaciones, por ejemplo, y no está mal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo como adulto es enseñarle cómo es la conducta de compartir, pero no esperemos que un bebé de 2 años vaya a compartir con otro bebé de 2 años. O sea, no. Miren que aquí les estoy hablando del juego espectador, donde lo que toco es mío, lo que miro es mío, todo es mío. Entonces ahí es yo como adulto también tener un poco de paciencia y estar ahí como mediador, porque los niños a estas edades todavía no son capaces de jugar solos. O sea, ellos sí interactúan con los objetos y con los juguetes, pero para proporcionar un juego necesitan un adulto mediador, sobre todo cuando hay más de un niño. Si yo tengo dos niños, uno de 1 año y otro de 3, el adulto debe permanecer ahí, porque el de 3 está en ese proceso de transición de aprender a compartir y a hacer un juego cooperativo, mientras que el niño de 1 año estás apenas tratando de mirar cómo funcionan los objetos y cómo se juega, o sea, qué tengo que y explorando. Ese es el juego de un niño menor de 2 años, explorar. Por eso se llama un juego espectador. Más o menos, Manu, a los 2 años empieza a aparecer una cosa que se llama el juego paralelo, que es todos juegan con lo mismo, pero nadie juega con el otro. Entonces, por ejemplo, en los jardines infantiles cuando sacan una cocinita y todos tienen una ollita,
pero ninguno juega con otro, sino que todos están como que yo con mi olla, tú con tu olla. Ese es el juego paralelo, que juegan con los objetos que están dispuestos y, pero no con el otro. O sea, no es como que me prestas tu ollita, te voy a preparar una comidita. No, todavía no. Ahí entre los 2 y los 3 años, aún no. Hay niños que sí lo hacen, sobre todo los que son hermanos menores o tienen primitos muy grandes, porque han visto eso, han modelado eso todo el tiempo. Entonces, hay mamás que me pueden decir, ay, no, a los 2 años ella sí me sirve sopita y sí juega con juguito y todo, pero pues realmente si vas a mirar es porque ha tenido un modelado de ese proceso. Ya después de los 3 años empieza a aparecer un juego asociativo que es cuando ya empiezan, yo quiero jugar con herramientas, yo quiero jugar con dinosaurios, yo quiero jugar con muñecas. Todavía no estamos hablando de que puedo compartir con el otro o que yo voy a jugar con el otro compañero, pero sí que ya todos jugamos lo mismo, o sea, ya todos podemos jugar cocinita y de repente, pues aquí, mira tu juguito acá, sin tocarnos mucho, pero ya hay una interacción más voluntaria a nivel social. Y ya a los 4 años, Manu, yo tengo muchas mamás que me dicen, ay, es que cumplió 4 y ya juega con todo el mundo. Ya en ese punto aparece el juego cooperativo, que es donde están todos jugando con todos y que ya vos puedes, digamos que ya puedes estar como mamá aquí sentada y son todos allá jugando como en grupito y ya no tenés como que pues, intervenir tanto cuando están con otros niños. Ujú. Ahorita hablamos un poquitico cuando es solo adulto y niño, yo cómo hago para Eso provocar te iba a ese juego. preguntar, porque es muy importante, o sea, todo lo que hemos hablado es ellos solitos y sus pares, pero y Ujú. entonces los adultos cuando entramos, ¿de qué manera a mí pasa mucho? Yo también siento como pacientes que son culpables porque me dices que yo nunca me siento con ellos a jugar en el piso muñecas, ni carritos, ni nada de eso, qué tan importante es, que no, pues tratar de hacerlo, a ver. Mira, Manu, y lo he dicho en muchos lugares, el mejor juguete para un niño es un adulto que pueda plenamente estar con ese niño. ¿Qué pasa? Que no todos los adultos sabemos jugar con los niños. Entonces, puedo encontrar personas que me digan, no, Juli, es que yo no sé cómo jugar con un niño. Entonces, aquí les voy a dar un tip. Resulta que uno puede generar provocaciones. Las provocaciones es, por ejemplo, que vos pones 3 volqueticas y pones 4 piedritas y una palita y le mostras a tu hijo eso que pusiste ahí, esa provocación que pusiste ahí. Entonces él va a llegar a coger el carro, a montar las piedras al carro y tú ahí lo único que podrías hacer con él y que está perfecto es verbalizar lo que él está haciendo. Ay, estás echando las piedritas en el carro. Si yo no soy como de, ay, brum, brum, brum. Entonces, tú como adulto no tienes que ser un payaso ni un recreacionista para jugar con un niño. Solamente utilizar esas provocaciones y estar ahí presente. Para muchos papás funciona poner un cronómetro, por ejemplo, porque se les hace eterno sentarse a jugar con sus hijos. Entonces, tú pones 15 minutos, pones 10 minutos y estás en ese momento en conciencia plena con tu hijo, sin celular, que no te vayan a interrumpir. Y esos 15 minutos, esos 10 minutos son suficientes para poder conectar con tu hijo y establecer un juego. ¿Qué pasa? Que los niños juegan todo el día. Entonces tú puedes jugar esos 10 minutos y el otro resto del día, o si tienes alguien que te ayude, pues estar ahí con él, si es alguien de tu familia, estar ahí con él, pero como papás es muy importante que no sintamos culpa porque no estamos jugando con ellos todo el día, es que no es necesario. Además también, Manu, es muy importante ser observador en el juego con los niños. Muchas veces ellos nos dicen muchas cosas a través del juego y nosotros como adultos, pues tratando de que jueguen de esta o de esta manera, como que, ay, no es que así es que se juega cocinita, pues no, también dejémoslos que se abra esa creatividad y que ellos miren a ver qué van a hacer, pues si está planchando con una ollita, pues es Se vale. perfecto. No es como que no, las ollas no son para planchar, pues también como adultos seamos muy observadores de los juegos. Y
Y lo otro, los invito a, como papás, como a saber qué le gusta jugar a su hijo. Posiblemente lo mismo que le gusta jugar a ese papá no es lo mismo que le gusta jugar a ese hijo. Muchos papás empiezan a jugar, no sé si ya lo dije, muchos papás empiezan a jugar con los hijos como después de los 4 años, que ya utilizan muchos juegos de reglas y juegan lotería, memoria, juegan parqués, juegan ajedrez, porque estos papás son un poquito más estratégicos y les gustan más los juegos como de mesa. Los juegos de mesa también abren impresionante, o sea, son un precursor de aprendizaje y son una ventana para el desarrollo cognitivo muy importantes. Entonces es una invitación también a que después de los 4 años empecemos a establecer juegos de mesa. Lo otro bueno, es que, ¿sabes qué? Hay un montón, pues hay muchos tipos de juegos realmente. Entonces están los juegos de roles, que son que yo me disfrazo, o juego a la cocinita, o juego a las herramientas, pues a hacer un obrero, o soy la princesa, soy el superhéroe, esos son juegos de roles. Después hay también juegos de construcción, entonces son los de armar. Hay juegos de mesa, como los que acabamos de hablar, pues el juego de memoria, el parqués, el ajedrez. Mm, También, cuando yo hablo del juego mano, también hay muchos papás que me preguntan como que, ay, es que, o mamás que me dicen, ay, es que el papá juega muy brusco con él, pues como juegos de manos. Total. Esos juegos manos son súper importantes. Hay estudios que nos dicen que estos niños, digamos que a nivel social, tienen un poquito más de destrezas porque son capaces de decir a los otros como que para, no me hagas así tan duro que no me gusta. Que los niños que no tienen este tipo de juegos bruscos, que Claro. las Tiene figuras masculinas todo. de las familias son las que más juegan así. Ujú. Tiene todo el sentido y sí es muy real porque la verdad es que los llevan al límite, ¿cierto? Como que lo que a mí Sí, me ha tocado es que total. los llevan a su límite en cosquillas, en brusquedad, en apretados, en amarrados, en todo lo que hay. Pero también, Juli, muy importante con esos tipos de juegos, que es cuando la hora de dormir, que los activan a última hora, que son los papás que a veces no están y llegan, pero es ya jugar de esa manera y uno es todo el trabajo perdido. Sí, ya En hice toda ese la rutina de la noche y tú llegas como a... Y aquí también, Manu, es una oportunidad como para que ese papá, listo, si llegó a hacer cosquillas, también que este papá que llegó a hacer cosquillas o esa figura que llegó a hacer cosquillas, porque también puede ser la mamá, pues también tenga habilidad para bajarnos otra vez. Entonces es, listo, yo te hago cosquillas, pero entonces hagamos una relajación o leamos un cuento. Y por ejemplo, en la lectura del cuento, los cuentos también acostumbrémonos a no solo a leer a la hora de dormir, porque entonces ese es el hábito que se queda instaurado en el cerebro. Entonces es como que yo leo para dormir, entonces me quedo dormido leyendo. No, pues busquemos otros momentos de lectura también. Y por ejemplo, utilicemos entonaciones, ya como cada familia quiera hacerlo, pero eso llama mucho la atención de los niños. Y leer un cuento también es un juego, eso también clarísimo, hace parte del juego. total. Juli, qué nota. Yo siento que el juego es una manera muy interesante de conocer también nuestros hijos. Pues yo creo que uno observando cómo juegan nuestros hijos podemos revisar, pues observar su temperamento, la manera como los retos que se le presentan, la manera pues como reacción emocional y un montón de cosas. Tú que tienes maestría en esto de conocer los niños a través de eso, porque es lo que has hecho en tu experiencia. ¿Cuándo, Juli, uno tiene que como tener presente o de pronto como un signo de alarma de esto no está bien, esto sí está bien, pues cuando se interviene en alguna forma que veamos extraña en el juego? Manu, mira, el juego nos hace que, o sea, hace que nosotros nos demos cuenta de muchas cosas. O sea, en un juego puedo detectar desde un abuso sexual hasta un niño solitario, por ejemplo. Entonces eso, lo que pasa es que eso se hace con una agudeza muy, pues, o sea, es un ojo muy agudo quien tiene que determinar esto. Pero yo como papá, con el juego me puedo dar cuenta de lo que hace la profe en el jardín o en el colegio. Yo como papá con el juego, o sea, si yo voy a jugar escuelita, como sea tú eres el profesor y yo entonces soy el niño. ¿Y
cómo se comporta ese profesor, puedes hacer una lectura. Obviamente, Manu, no siempre es esa lectura, ¿cierto? Porque habrá mamás que me podrán decir, ay, no, pero es que si él es así de bravo, entonces empezar a mirar, listo, si no es la maestra, ¿quién es la figura de autoridad que está muy bravo y que él está como imitando? Ahí también entra la televisión, mano. O sea, cuando yo voy a hacer ese juego de roles para esa observación, no es solamente lo que le pasa en el jardín o lo que le pasa en el colegio, es también qué tanta televisión está viendo, cómo utilizamos las pantallas, si las vamos a utilizar como juego, utilicémoslas como los papás, utilicémoslas de manera estratégica. No es satanizarlas, pero entonces usémoslas bien. O sea, ya hay plataformas educativas, hay, pues tratemos de que si están muy pequeños, mejor que sean juegos de movimiento, entonces ponles en el televisor. Ahora hay muchos juegos que son como canciones o como mundos cuando uno juega como un videojuego y los niños tienen que hacer actividad física mientras, entonces sale el rojo, brincas, si sale el azul, te agachas y ahí no solamente estamos viendo la pantalla, estamos trabajando motricidad, estamos trabajando función ejecutiva porque entonces el niño tiene que planear qué va a hacer. Entonces eso es importante, mano. O sea, si vamos a utilizar pantallas, que ya nos metimos por ese ladito, que sea de un buen uso. Si tú como adulto no la ofreces, el niño no te la pide realmente. O sea, tú como adulto eres el que se encarga de poner ese límite. Y el juego también ahí nos enseña a poner límites. Con el juego también nosotros como adultos podemos empezar a poner límites. Y no siempre los niños tienen que ganar cuando son juegos de competencia, por ejemplo. No, pues está bien, no me voy con todo mi conocimiento pues como para que mi hijo pierda, pero tampoco como que siempre gane mi hijo, porque entonces eso a nivel social también nos va como apachurrando ahí. Y que no se nos olvide, Manu, que es que el juego es como, es socialmente súper importante. Entonces ahí también es una señal de alerta de lo que me preguntabas. Cuando yo veo que mi hijo tiene 4 o 5 años y yo veo que no busca a los otros para jugar, sino que sigue con ese juego solitario, que no se involucra con el otro, que no habla con el otro, ahí también es empezar a buscar un especialista como que venir, contarle a al pediatra, mira, yo noto que no juega mucho con los otros niños, yo noto que habla poco, que no interactúa para jugar. Esa es una señal de alerta más o menos entre los 4 y los 6 años, que ahí tenemos como que, ay, mi hijo sí jugará. Sí, que empiece a haber un juego cooperativo y un juego como que yo te doy y tú me das, porque socialmente eso es lo que hace el juego. Además, porque el juego también nos pone como lo que es la vida real, nos lleva a la vida real a los niños y entonces ellos empiezan como también a saber qué hacer. El juego es resiliente también, mano, o sea, el juego nos enseña resiliencia, a los niños les enseña mucha resiliencia, porque es que es muy fácil perder o es muy fácil que mi juego se desbarate. Por ejemplo, cuando llega el amiguito y Trun le tumbó la torre. Entonces ahí es enseñarle las habilidades a tu hijo para que no solamente como que, como me lo tumbaste, pues es como, mira, la próxima vez si quieres jugar conmigo me dices, no me tumbes mi torre, ayúdame a construirla otra vez, pues es como empezar a modelar el juego, nos sirve mucho para eso. Y como papá, como mamá, también puedes empezar como que, mira, se juega así, o mira, si te lo tumban, puedes decirle esto. A mí no me gustaría que me lo tumben. Es empezar a modelar todo, mano. No, es que se vuelve Sí, una oportunidad para todos. total, es una oportunidad. El juego es una oportunidad. Total. Qué rico, Juli. ¿Me vas a decir algo más? No, no. Ok. Que lo otro, no, lo otro, mano, es que me gusta decirle a las familias que no condicionen el juego. Como, por ejemplo, si tal cosa, entonces no juego contigo. Pues no condicionen el juego. Que el juego se vuelva intocable en casa. Porque es que si no, ya empieza a haber una connotación diferente para el juego. Y con el juego, mira que hoy lo que estamos aprendiendo es que tenemos muchas oportunidades y tenemos mucho que hacer con el juego y que lo podemos aprovechar de la mejor manera.
Por ejemplo, cuando ver oportunidades, cuando empiezan a tirar los juguetes, entonces es enseñarle a no tirar, y eso es de constancia también, Manu. No quiere decir que si yo le voy a decir hoy, no se tiran los juguetes, él no va a dejar de, pues él ya nunca más va a tirar los juguetes, no, él los va a seguir tirando, pero entonces miremoslo como adultos como una oportunidad. Y tampoco pensar, Manu, que el adulto tiene que estar ahí jugando todo el tiempo y por temperamentos hay niños que juegan muy solitos y hay otros niños que les gusta que el adulto esté ahí todo el tiempo. Total. Juli, qué importante, me encanta ese cierre, como pues como esa frase como para cerrar, porque sí, a veces somos un poco condicionadores de un montón de cosas que no deberíamos ni siquiera como tocar, porque es la forma como sagrada para ellos crecer, evolucionar, compartir, aprender, entonces tantas cosas que yo creo que es súper valioso tenerlo presente. Juli, qué rico, ¿alguna otra que nos quede por ahí? Ah, Manu, no, no, que disfruten el juego. O sea, lo más importante es que disfruten el juego. Si ustedes están sintiendo como adultos que no lo están disfrutando, busquen otra manera de estar con su hijo, pero, y dejémoslo ser en el juego también. O sea, Total. observemos mucho, mucho, mucho. Sabes que yo siento que darnos el permiso como de explorarlo, porque uno muchas veces de automático dice, no, yo no voy a jugar plastilina, no, yo no voy a jugar Barbies, pero Ujú. es como que intenten, solamente intenten, que muchas veces se encuentra ahí como una forma de deliciosa y a ellos les marca la vida. O sea, hay historias donde dice, es que mi momento favorito fue cuando mi mamá jugó Barbies conmigo y uno, ¡ah! Si hubiera sabido eso, lo hubiera hecho más seguido. Entonces, bueno, Juli, qué rico haberte tenido aquí. Mil y mil Ay, gracias por Manu, este mil espacio. gracias, mil No, gracias. a ti, gracias por este espacio. Esperamos que nos puedas seguir compartiendo mucha más información y bueno, que nos volvamos a encontrar. Te mando un abrazo, mil gracias. A los que nos escuchan, muchas gracias por compartir su atención con nosotros. Esperamos que salgan de aquí con una herramienta más para sus vidas. Recuerden visitar fullykids.com o nuestras redes @fullykids. Hasta que nos volvamos a encontrar.